Hoy en Turismo Religioso conoceremos un pueblo ubicado al sur de Tegucigalpa. Al tomar carretera nos encontramos con hermosos paisajes y escenarios que nos hacen ir recordando la historia, encontrando el Parque Generador Eólico Cerro de Ula en el municipio de Santa Ana. Llegando a Ojojona, un municipio del departamento de Francisco Morazán, mismo que se ubica a 32 kilómetros al sur, nos damos cuenta que son 13 edificios históricos, algunos de los cuales datan de la época colonial, como la iglesia de San Juan Bautista, el ex cabildo municipal o casa consistorial y el antiguo museo. También tiene un pasado minero, cuyo centro de extracción de plata se ubicó en la aldea de Guazucarán. Hablar de San Juan de Ojojona tenemos que hacer referencia a ese empoderamiento que tuvo la colonia española de estas tierras en búsqueda de minerales, encontrando plata y oro en la primera mina que tuvo este país en su campaña de explotación, como son las minas de Guazucarán. El primer asentamiento humano entonces que tenemos de estas zonas están cifrados en Guazucarán. Se dice que las minas trajeron muchas gentes para la explotación, la limpieza del mineral y lógicamente la extracción hacia los lugares de exportación. Guazucarán es el primer lugar turístico al que deberíamos de encontrarnos y visitar por las bocaminas y la historia que representan. Estamos hablando del siglo XVI. Ya en 1591 se habla de unos sacerdotes que fueron destinados para esta iglesia de San Juan de Ojojona, cuyos nombres la historia también nos los revelan. En San Juan de Ojojona, esta iglesia colonial que tenemos y comparte también republicana porque va a ser concluida en 1823, 2 años después de la independencia, nos hace conocer la importancia que tenía el factor religioso con la llegada de los españoles y de estos misioneros, sacerdotes y religiosos que fueron trayendo la fe a nuestras comunidades. Nos enfocaremos en conocer el templo de San Juan Bautista. Fue comenzado a finales del siglo XVII. La continuó y finalizó el presbítero y cura de Ojojona, Mariano Castejón, que desempeñó el curato de 1813 a 1824, según nos comenta la historia. La primera referencia que se tiene de este templo se refiere al entierro de una mujer en su interior. Otro testimonio sobre la existencia de la edificación religiosa la ofrece el censo de Cadiñanos, realizado en 1971, y así muchos testimonios más que se van encontrando dentro del poblado. La iglesia de San Juan Bautista no se diferencia demasiado de los demás templos que se encuentran en la zona sur de Francisco Morazán. Ambos estilos, San Juan de Ojojona, Santa Ana y también el templo de San Buenaventura, son neoclásicos en su fachada exterior. En el interior, los retablos, como por ejemplo el de San Juan de Ojojona, de Vicente Cáceres, el mismo artista que ha realizado el retablo principal de la Catedral de Tegucigalpa, ha sido también el que ha realizado este hermoso retablo dedicado a San Juan Bautista con un barroco tardío, pero que revela la riqueza y la inspiración de esa época colonial. Así pues, visitar estos municipios revisten un carácter
de interés religioso que nos lleve también al fervor. Hablar de turismo religioso es invitarnos a visitar estos edificios, legado espiritual de estas comunidades donde se celebra el misterio eucarístico, donde compartimos y crecemos espiritualmente. Guazucarán, San Juan de Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura nos regalan hermosa arquitectura religiosa que hablan de un ayer que nos proyecta hasta este presente. Somos en verdad personas favorecidas precisamente por estos hermosos edificios, por estos hermosos templos. Poseyendo una sola nave separada del presbiterio por un arco toral de madera, el cual descansa sobre dos columnas con remates. Por la parte del piso, el presbiterio es también separado por la nave por una barandilla y por una elevación de piso para hacer sobresalir la mesa del altar, centro de esta área llamada presbiterio, por ser el espacio de los sacerdotes que junto al pueblo celebran la Santa Misa. Ya en 1801 se pide desde el obispado de Comayagua que se pueda construir, reparar o modificar la iglesia de San Juan de Ojojona, de tal manera que el edificio que encontramos ahora sustituye seguramente al primer templo ermita que se construyó en esta zona. Siendo una verdadera joya arquitectónica religiosa, su obra comenzó a finales del siglo XVIII, comenzando y continuando la misma por el padre Mariano Castejón. Continúa relatando el padre Tony Salinas. Esta iglesia entonces, que sí tiene un carácter solemne, elegante, reviste este neoclásico con un medallón del Cordero sentado sobre el libro de los 7 sellos, como nos habla el libro del Apocalipsis. No olvidar que estas imágenes que encontramos en los retablos exteriores, por así decirlo, fachadas de la iglesia, hablan a quién está dedicada la iglesia. Quien ve la fachada de San Juan de Ojojona, viendo al Cordero de Dios sobre el libro de los 7 sellos, puede definir que está dedicada a San Juan Bautista. Está ubicada de oriente a poniente. Es un templo perfectamente edificado para que en el atardecer la luz del poniente pueda iluminar todo el templo por ese óculo, esa ventana central que permitía la celebración de los últimos actos religiosos en época que no existía la electricidad. A los laterales de la calle central se puede apreciar 2 nichos que poseían imágenes estofadas y doradas de la Santísima Virgen María y San José, siendo robadas del templo. Sabiendo que es un retablo, es una representación plática del cielo. El autor quiso dejar para los habitantes de este municipio en particular una visión teológica, bíblica, que refiere siempre a la familia de Jesús, María y José, siendo un llamado a velar por el seno de la sociedad, la misma familia. Posteriormente, ya en 1801, se pide desde el obispado de Comayagua que se pueda construir, reparar o modificar la iglesia de San Juan de Ojojona, de tal manera que el edificio que encontramos ahora sustituye seguramente al primer templo ermita que se construyó en esta zona. Este templo actual, de características neoclásicas, con las 2 torres finales que rematan toda la nave, hace pensar que Mariano Castejón, este presbítero de época de la independencia, que termina siendo diputado de la Cámara en la ciudad de Comayagua,
concluyó el edificio en 1823. Él permaneció 4 años aquí en el municipio de Ojojona, agregando las 2 naves centrales. Una de las características que predomina en este estilo es la simetría y la pureza que representan las líneas rectas. La fachada y el frontón principal de San Juan Bautista de Ojojona es un ejemplo de esos peculiares y sencillos detalles. En la torre derecha se encuentran 3 campanas, 2 dimensiones considerables y una pequeña. Su origen, el tiempo de construcción como su llegada al pueblo son desconocidas. Estas sin duda se han convertido en la voz de Dios que ha llamado a su pueblo para las alegrías y tristezas. En su territorio existen grutas, cascadas y abrigos rocosos aptos para el senderismo y el turismo. Ojojona también es famoso por su puntuaje industrial alfarera. Actualmente cuenta con más de 500 puestos de alfarería. En esta comunidad nacieron el pintor nacional José Pablo Zelaya Sierra y el compositor Francisco Ramón Díaz Zelaya. Mi nombre es Rafael Aguilar González, alcalde de Ojojona. Ojojona le ofrece, ¿cómo se llama?, al turismo, lo que es la sociabilización de una buena amistad, la atención, ricas comidas, atractivos de todo, un lindo, ¿cómo se llama?, turismo en lo que es artesanía, en lo que es turismo religioso y muchas cosas más. Hemos conocido la sencillez y el estilo arquitectónico de esta verdadera joya religiosa ubicada en el pintoresco municipio de Ojojona. Le invitamos a que juntos hagamos turismo religioso. Le invitamos a que visitemos San Juan de Ojojona.